Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora damos gracias a Dios por esta oportunidad más que tenemos para llegar hasta ustedes y así compartir el mensaje de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor porque sabemos que ha sido por su gracia, por su misericordia, que ahora podemos una vez más tomar de su palabra y de ella así poder tomar ese consejo tan preciado que necesitamos cada uno de sus hijos. Así que en esta hora agradezco al Señor, pero también a cada uno de ustedes porque hace el tiempo para poder también escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ahora quiero estar compartiendo con ustedes acerca de los factores importantes para el crecimiento. Factores importantes para el crecimiento. Hay algunos factores que encontramos en la misma palabra de Dios para nosotros poder tomar como referencia para el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico de la iglesia. Yo creo que cada iglesia es algo que anhela y espera con grande deseo, y es el tener un crecimiento. Así que vamos a tomar de la palabra del Señor para ver lo que encontramos en ella y ver si eso para nosotros es algo importante que podamos poner en acción en nuestros días. Y quiero invitarles que vayamos al libro de Hechos capítulo 4, del versículo 1 en adelante vamos a leer. Creo que vamos a estar yendo por este capítulo, pero voy a leer para ustedes 4 versículos para empezar, y va a ser Hechos 4 del versículo 1 al 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Oramos en esta hora. Padre, te alabamos, te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque en este día podemos venir delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, Señor, y para reconocerte. En esta hora preciosa, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta hora, que vamos a tomar tu palabra, Señor, como el consejo sagrado tuyo, como la fortaleza para nuestra vida, la guianza tuya, Señor. En esta hora gloriosa pido que tu Santo Espíritu sea, Señor, llevándome a mí, Señor, con la dirección para poder llevar el mensaje tuyo, pero también, Señor, así que tú dirijas a tu pueblo, Señor, que ha tenido el acuerdo de este día, Señor, poder tomar el consejo de tu palabra. Señor, guíanos, Señor, y pon nuestro corazón, Señor, abierto para que tu palabra pueda, Señor, penetrar y pueda hacer el efecto en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria. Amén y amén en esta hora. Ciertos factores importantes para el crecimiento de la iglesia. Este pasaje nos enseña algunos de ellos importantes para cada uno de nosotros, y aquí la palabra del Señor tenemos que dar un paso atrás y poder ver qué era lo que estaba sucediendo. Sabemos que el tiempo en que Pedro y Juan estaban ministrando era un tiempo bastante difícil, pero en los tiempos difíciles hay cosas importantes o ingredientes importantes que se necesita para uno poder seguir predicando la palabra del Señor, y una de ellas es estar determinado a compartir el mensaje, ser fiel a Dios en la predicación del mensaje y haber tenido una experiencia personal con el Señor. Son cosas que se puede ver que tenían estos discípulos o apóstoles, como le quisiéramos llamar, pero ellos tenían determinación, ellos estaban determinados para hacer el trabajo que el Señor les había encomendado. Nosotros sabemos que en el pasado el mismo Pedro fue uno de los hombres que había pues negado al Señor. Parece ser que Pedro había tenido su momento de crisis, su momento que verdaderamente lo puso
de alguna manera muy mal, pero el Señor en su misericordia lo trajo una vez más, y ahora podemos ver a un hombre aquí diferente, a un hombre que está determinado, a un hombre que está dispuesto a serle fiel al mensaje, a un hombre que confía en la experiencia personal que ha tenido con el Señor. Así que el crecimiento que la iglesia pues necesita, o que la iglesia tenía en sus tiempos, era un factor por causa de la posición que ellos tenían. Estos eran hombres que habían tenido una verdadera experiencia con el Señor, y a eso había llevado a ellos a tener un testimonio veraz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entramos a este pasaje, sabemos que el contexto de este pasaje habla acerca de cuál era por qué les estaban persiguiendo, o por qué los habían puesto en la cárcel a Pedro y a Juan. Nosotros sabemos que dice la palabra del Señor que yendo ellos al templo, se encontraron con una necesidad. Y lo primero que podemos remarcar aquí es que en los discípulos, más bien en Pedro y Juan, había algo importante, y es que ellos se identificaban con las personas necesitadas, con personas que estaban pasando por momentos difíciles, por momentos donde necesitaban ayuda. Entonces ellos se identificaban. Algo que Jesús hizo en su ministerio terrenal es que Jesús tenía, no era simpatía, pero tenía un corazón para aquellas personas que estaban pasando por necesidad. Parece ser que en su experiencia, tanto Pedro como Juan habían visto el comportamiento del Señor Jesús, de la manera que Él compartía el mensaje. Entonces podemos ver que ellos estaban dispuestos primeramente, o determinados a llevar el ministerio de acuerdo a Jesús lo había llevado. Entonces ellos tenían el mismo corazón del Señor ante aquellas necesidades. Y cuando los discípulos, o cuando la iglesia del Señor se identifica con las necesidades de los demás y tiene una firme fe, o un firme sentir por la necesidad de ellos, verdaderamente el pueblo entero, o las personas, van a poder ver en aquella iglesia, en aquellos discípulos que están practicando la verdad del Señor. Así que lo primero que podemos decir, que el ingrediente principal para empezar un crecimiento en la iglesia tiene que ver, identificarse con la necesidad de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Sepa que para ellos poder ministrar estas necesidades, siempre se encontraron con dificultades. Siempre para ministrar nos vamos a encontrar con dificultades. Aquí la dificultad era, y es que el mensaje del Señor Jesús no era bien recibido, porque el Señor Jesús había refutado algunas de las enseñanzas de ellos, y en esta ocasión hay un grupo que es el que está detrás de ellos, el que está en contra de ellos, y estos son los saduceos. Los saduceos no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Ellos rechazaron la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección, y por lo tanto ellos estaban en contra de que se predicara el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos a los discípulos, aquí tenemos a Pedro y a Juan yendo para el templo. Mientras van para el templo, se encuentran con un hombre que está paralítico, con un hombre que es llevado todos los días, que por tantos años ha estado llevándolo al mismo lugar para pedir limosnas. Ellos se encuentran con esta necesidad. Al encontrarse con esta necesidad, ellos se identifican, y al identificarse proceden a dar obras a lo que están viendo. Ellos no solamente ven la necesidad, sino que ellos van y traen lo que tienen de parte del Señor para compartir con Él. Yo creo que para ellos no era fácil. Ellos sabían lo que había pasado con Jesús antes, cuando Jesús obraba los milagros, cuando Jesús hacía la obra, venían en contra de Él, era atacado. Entonces, algo importante para que notemos es que los discípulos estaban dispuestos a morir
por entregar el mensaje del Señor. Siempre solimos decir que nosotros los creyentes tenemos que estar nosotros crucificados, o vamos a decir dispuestos a morir. Hay una clase de muerte, morir a nosotros mismos, pero en el caso de ellos habían las dos cosas. Ellos estaban dispuestos a morir en sí mismos, pero también a morir literalmente por mano de aquellos que no creían al mensaje del Señor. El tiempo que ellos vivían era un tiempo crítico, era un tiempo difícil para poder ministrar la palabra del Señor. No era fácil para ellos poder llevar este mensaje porque podían morir. Y por esa razón ellos se estaban exponiendo. Entonces lo que aquí quiere decir es que ellos estaban determinados a predicar sobre lo que fuera. Y podemos ver que por este milagro que el Señor realiza a través de la vida de ellos, dice la palabra, que fueron puestos en la cárcel. Ellos tenían algo importante que los impulsaba a estar dispuestos no solamente a ir a la cárcel, pero hasta morir por ello. Y es que ellos habían tenido una experiencia personal con el Señor. Esto es lo que hará que haya un mensaje positivo en el creyente. Cuando nosotros tenemos una experiencia vivida con nuestro Señor, nos va a llevar y nos va a remontar a nosotros poder compartir sin ningún miedo el mensaje de nuestro Señor por aquello que el enemigo pueda levantar en contra nuestra. Así que Pedro y Juan vinieron, dice la palabra, y fueron puestos a la cárcel sencillamente por haber obrado un milagro en la vida de aquella persona que estaba pasando por necesidad. Así que como creyentes, como iglesia del Señor, cada uno de nosotros necesita estar determinado a llevar a aquellos que están necesitados el mensaje del Señor. No solamente el mensaje, pero hacer lo que está en nuestra mano para que ellos puedan ser superados, para que ellos puedan tener la bendición de parte del Señor. No importa el costo que va a llevar. Para ellos el costo aquí era su libertad. Podía ser su vida, podía ser tantas otras cosas que les podía pasar a ellos. Así que estaban dispuestos a pagar un precio para llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para llevar el mensaje de nuestro Señor, para atender las necesidades de aquellos que estaban sufriendo. En nuestro tiempo es igual. Cada uno de nosotros debe de estar determinado y debe de prevalecer esa experiencia que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hará la diferencia. Eso es lo que nos llevará a nosotros poder producir un crecimiento en la iglesia del Señor por nuestro testimonio, por nuestra experiencia personal con nuestro Señor, que nos lleva verdaderamente a hacer lo que el Señor Jesús hizo. En segundo lugar, el servicio a los más necesitados. Leamos el versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro es puesto en la cárcel y ahora es traído a testificar con qué autoridad y cómo es que ellos han podido obrar a través del poder de Dios este milagro en la vida de esta persona. No se ve que ellos no veían que esto había sido producto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay unos fieles testigos que están dispuestos a testificar del nombre y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron traídos para comparecer delante de los magistrados, delante de todas estas personas, y ellos están dispuestos a testificar al respecto. Así que los creyentes, ellos
aprendieron de nuestro Señor Jesús, aprendieron a atender esas necesidades sin importar, se identificaban con la comunidad por lo mismo, porque ellos estaban obrando. La gente vio lo que sucedía con este hombre. La palabra dice que este hombre era puesto día tras día en el mismo lugar a pedir limosna, lo que quiere decir que habían personas que habían visto a este hombre por años, por tiempos habían visto a este hombre en su condición. Era algo innegable de la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de los discípulos, porque había sido levantado de aquel lugar, había sido puesto en libertad, había sido puesto en una posición que este hombre no podía conseguir de ninguna manera, y el pueblo podía ver esas acciones de ellos. El pueblo podía identificarse y ver lo que estaba sucediendo a través del ministerio de ellos, cómo ellos se compadecían de esta persona, y que era innegable la obra que verdaderamente había sucedido en este hombre por su condición, por el lugar donde él se ubicaba, donde lo ponían a él a pedir limosna. Era allí donde entraban todas las personas religiosas que iban al templo, porque estaba en la entrada del templo, era reconocido. El pueblo lo reconocía, su familia sabía que este hombre estaba paralítico, que este hombre no podía caminar, pero el poder de Dios en la vida de los discípulos obró un tremendo milagro para que la gente pudiera creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso pasó, lo que sucedió fue que empezaron a ver el mensaje que los discípulos traían, el mensaje poderoso que ellos testificaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien interesante, que cada uno de nosotros pueda ver cómo era que la iglesia crecía, por qué la iglesia crecía. Ahora se implementan tantos programas para que la iglesia pueda hacer crecimiento, y siempre estamos queriendo confiar en los programas. Los programas son buenos, pero lo más importante es el Espíritu Santo de Dios operando en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo, porque lo que nosotros hablamos y decimos tiene que llevarse a los hechos. Podemos hablar tanto pero hacer poco. Aquí los discípulos no hablaban tanto pero hacían, y la gente podía ver lo que ellos estaban haciendo. El testimonio que ellos traían de nuestro Señor Jesucristo era un testimonio de poder. Eso es lo que la iglesia ahora necesitamos para nuestro tiempo, para el crecimiento nuestro. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio veraz, tiene que ser un testimonio de poder, tiene que ser un testimonio de libertad, que nosotros no le tememos ni le temblamos al enemigo para testificar de Cristo. Aquí era una situación difícil, porque ellos tenían que testificar ante las personas que verdaderamente habían crucificado al Señor, habían dado la orden de crucifixión para Él, los que habían condenado a Jesús. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, y que Él tenía que morir en la cruz porque era la paga para nuestro pecado. Pero los que dieron la orden, los que lo confinaron a la muerte, ese era el mismo grupo que ellos estaban enfrentando. Para que usted y yo podamos ver, cuando nos enfrentamos a cierta persona que sabemos que tienen cierta reputación, a veces hay temor, a veces hay miedo. Pero aquí los apóstoles ya no les importaba nada. Ellos no les interesaba nada más que hablar de Cristo, que testificar de Cristo, y no tenían temor, no tenían miedo, no les importaba lo que el hombre pudiera hacer en contra de ellos, porque ellos estaban creyendo y habiendo tenido una experiencia. Era el poder de Dios que estaba sobre la vida de ellos, y eso los llevaba a tener un testimonio de poder. ¿Cómo necesitamos ese poder en nuestro día? ¿Cómo necesitamos ser personas que verdaderamente somos personas anegadas y estamos dispuestos a hacer lo que sea para llevar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que necesitamos para el crecimiento de la iglesia. La ciudad, los pueblos, el mundo necesita ver la obra de Dios hecha
por aquellos hombres y mujeres que de verdad han tenido una experiencia con el Señor. Estos tiempos necesitamos esos testimonios, necesitamos la veracidad de estas personas. Y tercero, había un mensaje de idóneo sobre estos líderes. Los líderes de la iglesia eran genuinamente espirituales. Ay, hermano, cuando hablamos de la espiritualidad, a veces espiritualidad nosotros la uniformamos de una manera incorrecta. Nosotros la proyectamos de una manera incorrecta. No, a veces no entendemos lo que en realidad espiritualidad quiere decir. Estos hombres tenían una vida del Espíritu en ellos. No eran perfectos, pero eran hombres que eran guiados por el poder de Dios. Tenían una vida espiritual. Quiero decirle que la espiritualidad no se puede disfrazar y no se puede transformar. No importa cuán bonito hablemos, no importa lo que nosotros podamos decir, nuestra vida espiritual es algo diferente. La vida espiritual, sobre la vida espiritual corre un río de poder de Dios sobre él. No tiene que ver con palabras bonitas, no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con posiciones, no tiene que ver con liderazgo. La espiritualidad es algo que viene de Dios y es algo que moviliza al Hijo de Dios para hacer la obra de Dios. Y aquí los discípulos verdaderamente tienen ese poder de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 4 de Hechos: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, lo que estaba pasando, en resumidas cuentas, es que ellos querían que ellos dejaran de hablar este mensaje. Y ellos les habían puesto en la cárcel y los habían amenazado para que ellos no siguieran predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ellos responden a ellos. Primeramente le dan respuesta y le dicen que a ese Jesús al cual ellos habían crucificado, en el nombre y el poder de ese Jesús, este hombre estaba en pie y caminando y sano. Pero ahora ellos son puestos en la cárcel y se le dice a ellos que ya no deben. En otras palabras, le dicen: ya sanaron a este, pero quédense quietos, ya no sigan hablando de él. Pero ellos ahora le responden y le dicen: ¿a quién vamos nosotros a escuchar? ¿De quién está bien que nosotros vemos? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Miren lo que Pedro le está respondiendo a ellos. No importa que que nos estén tratando de manipular. No importa que nos estén sentenciando. No importa que nos estén amenazando. No interesa lo que venga de ustedes. Ustedes nada más evalúen a quién debemos de obedecer, a los hombres o a Dios. O sea, ellos eran líderes idóneos, líderes dispuestos a decir la verdad a pesar de lo que fueran a sufrir. Y dice la palabra, versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, en otras palabras, si vamos a morir, vamos a morir. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos oído. Ustedes son autoridades y ustedes son los que crucificaron a Jesús. Y ustedes tienen poder para hacer lo mismo con nosotros. Parafraseo. Pero no podemos nosotros dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es más importante, era más importante para ellos, porque ellos no iban a desistir de seguir hablando del nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que viniera sobre su vida. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Eso nos enseña a nosotros una lección importante
importante del por qué esa iglesia tenía un crecimiento, tenía un avance, el por qué esa iglesia seguía adelante y seguía con un dinamismo, era porque estos hombres estaban determinados y estaban decididos a seguir hablando del nombre de Cristo a pesar de lo que fuera. ¿Ha notado usted que en nuestros tiempos cosas sencillas nos frenan a seguir hablando de Cristo? ¿Ha notado usted que muchas veces no queremos seguir testificando de Cristo por aquello que podemos, por aquellos beneficios que nosotros podemos tener personalmente? Ellos no les importaba los beneficios que pudieran recibir de los líderes que estaban frente a ellos. A ellos no les importaba lo que estaba en fuego ahí. A ellos les importaba que tenían una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que dice la palabra, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Cuando nosotros somos fieles al mensaje del Señor, el Señor pelea por nosotros y el Señor nos protege a nosotros. Los líderes hubieran querido hacer algo en contra de ellos, los líderes hubieran querido destruirlos en ese mismo momento, pero Dios levantó un pueblo. Dios levantó un pueblo que los líderes dijeron, si hacemos algo a ellos, este pueblo viene en contra nuestra. Eso es lo que va a suceder cuando usted y yo somos fieles al mensaje del Señor, cuando somos idóneos al mensaje del Señor, cuando servimos nosotros al Señor de una manera positiva, de una manera correcta, y no importa lo que los hombres quieran hacer contra nosotros, Dios va a traer crecimiento. Y el crecimiento no solamente numérico, es un crecimiento espiritual. La gente verá el testimonio de Dios que está obrando en nuestra vida. Yo le animo a usted en esta tarde a ser ese hombre y esa mujer, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que es una persona que de verdaderamente está dispuesto a pagar el precio que sea por llevar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en este tiempo a ser esos testigos fieles, que el Señor nos ayude en este tiempo a ser ese pueblo que de verdad no le tiembla, no le teme ni le tiembla a estos tiempos ni a las personas, aunque ellos venían del vulgo, como la palabra dice, de personas que no tenían altos estudios, aunque ellos no eran personas preparadas, ellos se enfrentaban a personas preparadas, estudiadas. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de Dios, porque ellos tenían el testimonio veraz de nuestro Señor Jesucristo. Eso los hacía a ellos a ser siervos, a ser discípulos que verdaderamente se enfocaban en el propósito y el plan de Dios que tenía con ellos, y era enfocarse en las necesidades que habían a su alrededor. Que usted y yo podamos hacer lo mismo, que usted y yo podamos llevar el nombre de nuestro Señor en alto. El propósito de Dios es que nuestro testimonio pueda ser escuchado por el pueblo y pueda haber verdaderamente un fruto de lo que usted y yo estamos haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero Pedro dijo, lo que tengo te doy. Demos lo que tenemos, y eso es que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Que en esta hora el Señor le bendiga. Haremos una oración para despedir. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira, Señor, nosotros necesitamos en nuestro tiempo, Dios, verdaderamente cumplir con el trabajo que tú nos has encomendado, y ese trabajo es, Señor, a que nosotros podamos enfocarnos en las necesidades que hay, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a esas necesidades, Señor, y que podamos servir, Señor, a esas personas de una manera, Señor, prudente y correcta, Señor. No permitas que nos envanezcamos ni nos llenemos, Señor, de tanto conocimiento solamente, Señor. Llévanos a practicar, Señor,
la verdad tuya, Señor, así como tus discípulos lo hicieron, Señor. Ilumínanos, Señor, con tu poder en este tiempo. Permite que seamos personas idóneas, Señor, para poder seguir llevando este mensaje, Señor, como aquellos, Señor, discípulos lo llevaron a las personas en su tiempo, Padre. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia, Padre Santo, que en este tiempo como iglesia podamos nosotros no temerle a nada, Señor, y podamos seguir predicando tu mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido bendición para cada uno de mis hermanos en esta hora. Protégelos, Señor, y bendícelos. Guarda a los que están enfermos, Dios. Levántalos con tu poder, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Que Dios bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Antes de despedir, solamente recordarles que el domingo tendremos nuestro servicio en nuestro lugar, en nuestro santuario. Y si usted por alguna razón todavía no ha llegado y quiere venir, las puertas están abiertas. Si usted está enfermo, quédese en casa y nosotros entendemos que está enfermo. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios me los proteja. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Y que Dios me lo bendiga.